Capítulo 3. Bases macromoleculares de la constitución celular. Las moléculas que componen las células están formadas por los mismos átomos que se encuentran en los seres inanimados. Sin embargo, en el origen y la evolución de las células, se seleccionaron algunos tipos de átomos para la formación de biomoléculas. El 99% de la masa de las células está formada por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, mientras que en los seres inanimados de la corteza de la Tierra, los 4 elementos más abundantes son el oxígeno, silicio, aluminio y sodio. Excluyendo el agua, existe en las células predominio absoluto de los compuestos de carbono, extremadamente raros en la corteza terrestre. Por lo tanto, la primera célula y las que de ella evolucionaron seleccionaron los compuestos de carbono, compuestos orgánicos, cuyas propiedades químicas son más adecuadas para la vida. Las células se componen de macromoléculas poliméricas. Es característico de la materia viva la presencia de moléculas de alto peso molecular o macromoléculas, las cuales son polímeros que consisten en la repetición de unidades más pequeñas llamadas monómeros. Los polímeros formados a partir de monómeros similares se llaman homopolímeros. Este es el caso del glucógeno, que está constituido exclusivamente por moléculas de glucosa. Los heteropolímeros se componen de diferentes monómeros. Los ácidos nucleicos, por ejemplo, son heteropolímeros. Existe una gran diversidad de macromoléculas en las células, no solo en términos de tamaño, sino principalmente en la variedad de sus monómeros constituyentes. Los polímeros que se encuentran en los organismos vivos, biopolímeros, serán estudiados aquí en cuanto a su constitución y la importancia biológica de los procesos de interacción de estas macromoléculas. Los biopolímeros más importantes son las proteínas formadas por aminoácidos, los polisacáridos, los cuales son polímeros de monosacáridos, y los ácidos nucleicos, ADN y ARN, formados por nucleótidos. Además de los polímeros, moléculas más pequeñas, como los lípidos, agua, minerales y vitaminas, tienen un papel relevante en la constitución y el funcionamiento de las células. La diversidad estructural y funcional de un polímero depende de la variedad de sus monómeros. En la constitución de las proteínas participan 20 diferentes aminoácidos, en cuanto a los ácidos nucleicos están formados por solo 5 tipos de nucleótidos, monómeros, por lo tanto, las proteínas tienen un mayor polimorfismo y por lo tanto una mayor diversidad funcional que los ácidos nucleicos. A menudo, los diferentes tipos de macromoléculas se asocian para formar complejos tales como las lipoproteínas, glicoproteínas, y proteoglicanos, proteínas combinadas con polisacáridos, y las nucleoproteínas, ácidos nucleicos más proteínas. La molécula de agua es asimétrica. Las primeras células surgieron en la masa líquida que cubría la mayor parte de la superficie de la Tierra hace miles de millones de años atrás. Probablemente originadas al azar a partir de moléculas orgánicas antes de la existencia de cualquier ser vivo, origen prebiótico, formando semicelas que evolucionaron por la aparición de una membrana, originando, así, las primeras células. El origen de las células se asocia con el agua, de tal modo que esta es, sin excepción, la molécula más abundante en todas las células. Las moléculas de proteínas, lípidos y polisacáridos varían de una célula a otra, pero todas las células contienen agua. Este compuesto no es una molécula inerte, con la única función de llenar los espacios, por el contrario, el agua y sus iones influyen poderosamente en la configuración y en las propiedades biológicas de las macromoléculas. La molécula de agua es morfológicamente y eléctricamente asimétrica. Los dos átomos de hidrógeno con el oxígeno forman un ángulo que en promedio se estima en 104,9 grados. Por lo tanto, a pesar de estar representada por la fórmula hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, la molécula de agua no es una vara recta. Por otro lado, debido a la fuerte atracción ejercida por el núcleo del oxígeno sobre los electrones, la molécula de agua es relativamente positiva en el lado de los dos hidrógenos, y negativa en el lado del oxígeno, es decir, la molécula de agua es un dipolo. En el espacio,
en virtud de la forma de las órbitas del hidrógeno y el oxígeno, las cargas eléctricas se distribuyen de tal manera que el oxígeno ocupa el centro y los hidrógenos, relativamente positivos, los dos extremos de un tetraedro. Por su naturaleza dipolar, el agua es uno de los disolventes más conocidos. El agua disuelve muchas sustancias cristalinas y otros compuestos iónicos debido a su tendencia a combinarse con iones negativos o positivos y, a menudo, mayor que la tendencia de los iones a combinarse entre sí. Por ejemplo, los cristales de cloruro de sodio se disuelven fácilmente en el agua porque, a pesar de la atracción electrostática entre el cloro negativo y sodio positivo en el cristal, cada uno de estos iones es atraído más fuertemente por el dipolo del agua. Por lo tanto, el cristal se rompe, formándose los iones hidratados de cloro negativo y sodio positivo, altamente estables. El grado de afinidad por el agua tiene un papel importante en las propiedades biológicas de las macromoléculas. Los polímeros celulares contienen en su estructura grupos químicos que tienen afinidad por el agua, grupos polares, o que no muestran afinidad por el agua, grupos apolares, repeliéndola. Los principales grupos polares son el carboxilo, hidroxilo, aldehído, sulfato y fosfato. Las moléculas con alto contenido de grupos polares son libremente solubles en agua y se llaman hidrófilas, hidro, agua, y filo, amigo. La mayoría de los hidratos de carbono, ácidos nucleicos y muchas proteínas son hidrófilos. En contraste, hay moléculas con o sin grupos polares y por consiguiente son insolubles en agua, son moléculas hidrofóbicas, hidro, agua y fobos, aversión. Como ejemplos se pueden mencionar los lípidos, la parafina y los aceites, estas moléculas son repelidas por el agua. Hay también macromoléculas generalmente alargadas, que tienen una región hidrófila y una región hidrófoba, son las llamadas moléculas anfipáticas, dotadas de la capacidad de unirse tanto al agua y a compuestos hidrófilos, por un extremo, y a los compuestos hidrofóbicos, por el otro extremo. Las moléculas anfipáticas ejercen importantes funciones biológicas, y están presentes en todas las membranas celulares. El análisis de las fuerzas responsables de la cohesión de los monómeros en los biopolímeros mostró que hay dos tipos generales de fuerzas que pueden agruparse en función de su intensidad. Esta intensidad, a su vez, puede ser evaluada por la energía que se requiere para llevar a cabo o deshacer estas uniones. Por un lado están las uniones fuertes, llamadas covalentes. Son resultantes de la superposición de las órbitas externas de las moléculas y son uniones fuertes y estables que consumen grandes cantidades de energía para su realización. Es el tipo de unión que se observa en los enlaces peptídicos entre los aminoácidos que solo se pueden deshacer con procedimientos drásticos como la hidrólisis en ácido fuerte a alta temperatura. Estas uniones requieren aproximadamente 100 kilocalorías por mol para formarse.